Shalom, bienvenidos al Ministerio Sabiduría en la Torah y estoy haciendo algunos tipos de diálogos con uno de mis estudiantes y mis amigos acerca de algunos temas bíblicos en la cual podamos establecer un tipo de fundamento para lo que serán mis cursos del libro Levítico. Como ven, eso es algo que voy a estar enseñando. Estoy terminando el libro de Apocalipsis. Inmediatamente termine el libro de Apocalipsis, voy a enseñar acerca del libro Levítico. He estado estudiando algunos de los recursos para establecer una base de cómo entender los fundamentos de un libro que prácticamente contiene 40% de los mandamientos. 245 mandamientos se encuentran en el libro Levítico. Recuerde que esto va a ser importante para poder entender el Nuevo Testamento en referencia al trabajo de redención que el Mesías ha hecho por nosotros. Así que es importante que ustedes por lo menos ahora comencemos la conversación desde el contexto del libro Levítico, porque de aquí en adelante es un tema que va a ser cubierto bastante y tenemos que estar muy al tanto de esta información. Para que me ayuden hoy, vamos a tener un tipo de diálogo. Voy a tener a 3 de los estudiantes y amigos míos que estudiamos juntos, ¿no? Uno de ellos es Augusto, de Argentina, Augusto Rodríguez. Aquí está Augusto. ¿Cómo está Augusto? Y Shalom, todo también bien, tengo More. a Daniel, Daniel que enseña en Roca Eterna, también está con nosotros, tiene que estar por ahí. Y un poquito más tarde va a entrar Juan, va a estar Juan con nosotros para poder lidiar con este tema. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Dani? Claro, todo bien, tratando de conectar los headphones todavía. Perfecto. Entonces, mientras lo terminas, pues me dejas saber, ¿ok? Ok, la conversación, para que la audiencia tenga una idea, es que estamos tratando de establecer una base bíblica, legal, histórica de lo que es el templo, pero en vez de hablar de la estructura y los edificios, que ya es algo que ya hemos hecho y lo hemos cubierto bastante bien. Yo pienso que ahora es importante que la audiencia pueda tener una idea de los fundamentos del mecanismo de lo que son las ofrendas. Te digo por qué. ¿Por qué? Donde quiera que yo voy, sea en el mundo americano o en el mundo latino, hay una gran ignorancia de la función. Yo estoy seguro que, Augusto, cuando estás en Argentina te ocurre mucho. Es tratando de entender y de explicar los fundamentos principales de una ofrenda. Mucha de la gente no tiene un conocimiento vasto de cómo las ofrendas trabajan. Por ende, hacen un comentario como Jesús murió por todos mis pecados, pero no saben qué tipo de pecados son y qué ejemplos en la Biblia delinean esos pecados, qué tipo de intención representan esos tipos de pecados. Entonces, lo que queremos hacer hoy es tener un diálogo acerca de un poco de cómo trabajan estas cosas para poder explicar a usted, la audiencia, más acerca de lo que Isaías 53 dice, lo que Romanos capítulo 5 al 10 nos habla, lo que nos habla el libro de Hebreos, que es que es un libro muy, es solamente difícil de entender, me dan su opinión. Es difícil de entender si no entiendes el templo, ¿verdad, Augusto? Sí, es bastante difícil porque, bueno, el vocabulario ya nos da la pauta de que hay que conectarlo con el templo. Pero sí, no es un tema que muchas veces no se considera y tristemente pierde el contexto del libro de Hebreos. Una pregunta a Daniel también. No sé si arreglaste el audífono, pero todavía no. Bueno, pues se va a hacer difícil solo porque hay un eco. Entonces se oye mal, pero tranquilo, te quedas ahí cuando venga Juan, pues entonces le cedes a él y si puedes arreglarlo, me dejas saber y puedes entrar de nuevo. Pero vamos a hacer algo, da el comentario tú y yo apago acá los micrófonos. Dale. Claro, sí, si no se entiende el contexto del libro de Levítico, obviamente el libro de Hebreos no va a hacer sentido, al igual que muchas otras cosas bíblicas. No van a tomar sentido ni se van a entender correctamente porque no se tiene una base en el libro de Levítico. Exacto, y eso es lo que estamos tratando de establecer un tipo de fundamento
Porque la realidad es esta, ustedes lo saben, en el sistema religioso en el cual nosotros salimos, el conocimiento del libro levítico es mínimo, es muy básico. Y yo creo que para poder entender la Torah, la función de la Torah y por ende lo que Yeshua hizo por nosotros, debemos y tenemos que entender mejor lo que representa cada una de las ofrendas y cómo todo esto se aplica en referencia al Mesías. Si no, vamos a estar siempre vamos a estar atrás en cómo explicar algunas cosas. Recuerda que la gente no quiere, el judío no quiere saber de Yeshua porque la realidad es que la forma que el sistema religioso lo presenta da la impresión de lo que es la penal substitution, que es una sustitución penal y suena como un sacrificio humano, en la cual la Torah no lo permite. Entonces, recuerda, nosotros creemos que Yeshua es el Mesías y tenemos la responsabilidad de presentarlo de una manera que un judío debe entender, y cuando no lo entiende son dos cosas, y me dan tu opinión en esta. Levanta tu mano cuando tenga el comentario. Son dos cosas. Una, él es influenciado por la historia de la iglesia en contra de Israel y el cambio, eliminando la Torá y la importancia de ella y el templo. O el hecho de que si preguntan no sabemos utilizar el vocabulario bíblico para nosotros presentarles a ellos la evidencia. ¿Cuál de los dos tú crees que es un poquito más, cómo te explico? Que cuando en los viajes que ustedes tienen o con la gente que ustedes hablan, ¿cuál es el problema principal que se encuentran con un judío? Vamos a ver, porque Augusto, tú tuviste una experiencia con uno de ellos. ¿Cuál fue tu experiencia con él en referencia a cosas de estas? Sí, fue interesante, fue la verdad, en el viaje que estamos realizando con mi esposa, pudimos tener la posibilidad de tener contacto con un judío ultra ortodoxo y con un grupo de shohet o de matarifes kosher, de 35 de ellos, y poder hablar con ellos. Y lo primero que me di cuenta es que muchas veces nos cuesta llegar a ellos por no usar el vocabulario correcto, por no conocer el vocabulario de los mandamientos, de los templos, del templo, por ejemplo. Porque, por ejemplo, con el judío ultra ortodoxo que conocí, hablar de los mandamientos con él, y él supo que yo creí en Yeshua. Él supo que yo creí en Yeshua. Pero a pesar de eso, él no me cerró la puerta. ¿Por qué? Porque hablábamos de igual a igual. Él por ahí me hacía un comentario digamos, de un tratado, pero no me decía el tratado y yo le decía asistencia Sanedrín tanto. Y entonces como que, ok, podemos conversar de igual a igual. Igual me sucedió con los matarifes kosher, hablando de la paraduma. También empezamos a hablar del servicio del templo, y como que, ok, podemos entornar un diálogo. Sí. Define los términos para que la audiencia que a lo mejor no esté constante. Sí. Ok. Estuve la posibilidad de hablar con carniceros kosher de matarifes que certifican la carne para exportar a Israel acá en un frigorífico en Argentina. Y con uno de ellos pude entornar el diálogo de hablar sobre la vaca roja, el tratado de la vaca roja. Ajá. Él me hace un comentario de que como él era el jefe, yo no lo sabía en ese momento que él era el jefe del grupo de carniceros. Él me preguntó por qué yo había viajado a Israel. Y le digo que estuve en Silo, y él me preguntó el por qué. Y le dije, fui a ver la vaca roja. Y él me dice que me la den a mí. Yo tengo muchos cuchillos. Ya él estaba afilando literalmente un cuchillo de kosher, auto. Y él me dice que me la den a mí, que me la den a mí. Y yo lo miro y yo estaba rodeado de otros judíos. Ese no es el procedimiento. Exactamente. Y él me dice que me la den a mí, yo tengo cuchillos, yo sé hacerlo, me dice. Y yo lo miro y le digo, disculpe, ¿usted es Cohen? ¿Usted es sacerdote? ¿Es del linaje de Aarón? Y me mira y los mira a los compañeros y dice, no hace falta. Me dicen, no, yo puedo. Le digo, ¿seguro? Yo tengo entendido que ofrenda olá,
O sea, una ofrenda que no sea esa, sino una ofrenda de holocausto o una ofrenda, digo, la ofrenda de Pesaj, de Pascua, el cabrito de Pascua, cualquier israelita lo puede hacer, pero no manipular la sangre. Y él me Ajá. mira y viene otro por detrás y me hace en el hombro, Emmet, es verdad, me dice, Es es verdad. verdad, y lo ¿Ya? mira. Y él dice, oh, sí, cierto, sí, sí. Y a todo el mundo empezó a decirle que yo le había corregido, o sea, pero no de mala forma, sino de que él sabe. Y me corrigió. Y después cuando yo me voy, porque me habían invitado a hacer la oración de la tarde, me dice el que me invitó, mi jefe está muy impactado contigo y de buena forma, porque pudiste hablar con él de un tratado que a él le gusta, o sea, un tema que es Ya. muy de ellos, y vos lo hablaste con él y lo corregiste, dice, sabiamente. Y Lo que yo, wow. pasa, y eso es una de las cosas que muchas de las personas dentro de raíces hebreas no entienden, que no es que uno está endosando la religión para abandonar Yeshua, sino que Ujú, estas oportunidades se dan. Tú me has visto en Israel, Daniel ha estado conmigo y tú has sí, estado conmigo. Así que tú has visto cómo los rabinos pues consideran a uno. Tú, por cierto, tuviste cuando tuve la reunión con el líder del templo, pudimos presentar sí. la evidencia del altar, donde se encontraría el altar. Ujú, Ah, el problema es que acá en el mundo occidental no captamos de que hay una necesidad de aprender un vocabulario la cual un judío puede escuchar, y aunque tú no estás siguiendo el judaísmo como una religión o identidad de una secta como ellos, pero tú puedes dialogar con ellos de lo que estamos en común. Mira, esta mañana yo dediqué una hora con un pastor pentecostal que él me invita a su congregación a enseñar todos los años acerca de las cosas que tienen que ver con la Torah. Y yo le di mi estudio acerca de Pesha, de lo que es transgresión o rebelión o desafío. Y él le gustó tanto que ahora quiere desarrollar un estudio para su congregación acerca de la importancia de entender rebelión y por qué no podemos. Entonces, estuvo una hora explicándole algunas cosas y por cierto, me invitó a ir a su congregación de nuevo en marzo. Lo que la conclusión fue que cuando defina los términos y pueda entender lo que esos términos representen y lo defina su congregación, no solamente ellos van a entender mejor el trabajo de redención del Mesías, pero se van a dar cuenta ellos mismos que si lo que hizo y el Mesías fue, trajo un rescate por nuestras vidas para que Dios nos perdonara de una rebelión la cual no había ofrenda, entonces por ende la Torah no está eliminada, por ende el templo no ha sido descartado, sino que él vino a hacer algo separado de esas cosas, de lo que es la sombra de lo que iba a venir, como dice el libro de Hebreos. Y él quedó contento, por cierto, me pidió información, pidió, y yo no comprometo mis valores para hablar con él, pero ujú. entiendo que él no conoce algunos conceptos que tú y yo conocemos. Y así como tú pudiste corregir, pero la forma que se hace no es diciendo, ah, tú eres judío, tú no haces esto, no. Es decir, no, no, mira, considera esto, y para ellos sus recursos son importantes. Y cuando tú Sí, usas tus propios recursos, ellos lo consideran. Entonces te preguntan, pero ¿quién eres tú? ¿Tú eres judío? No, ¿y por qué tú sabes eso? Y ahí entra una conversación, bajan sus defensas y comienza el diálogo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con estos tipos de estudios. exactamente. Y eso es lo que me pasó con ambos judíos, o sea, con el carnicero y y con el ultra ortodoxo. Cuando hablaba, citaba mi fuente y le iba, no, porque el tratado de Pará, el tratado de la vaca roja, capítulo tanto, verso tanto, dice que solamente un sacerdote lo puede hacer. Y como que, ok, y es eso, ¿quién eres tú? O sea, ¿de dónde sabes tú? ¿Por qué sabes eso? No solamente Y eso es... un Cohen, no solamente un Cohen, pero manipulaba sangre. Ujú, Pero el manejo de todo tenía que ser bajo estrictamente de una forma que estaba ah, completamente en línea con el mandamiento. Y exactamente. eso es algo que cuando vinieron las vacas rojas a Jerusalén, a Israel, mucha gente no estaban al tanto. Y lo que eran unos comentarios muy negativos sin entender el procedimiento. No, no tienen ni la menor idea para qué es a la ceniza de la vaca roja. Mucha gente piensa que
el poder ser rociados como para impureza de muerto, eliminaría el trabajo de redención del Mesías. Ese es el nivel de ignorancia acerca de la función, el propósito y el rol del templo. Eso es lo que estamos tratando de cambiar. Daniel, ¿quieres añadir algo? Sí, que todo eso, cuando nosotros empezamos es bien importante, por eso el lenguaje bíblico, porque hay un lenguaje específico que va a utilizar para todos estos elementos. Entonces, cuando se aplica ese lenguaje a otra cosa que no tiene que ver con el lenguaje correcto, entonces se va a sacar de contexto el versículo o lo que se está tratando de llevar a cabo, porque el lenguaje es explícito para cierto lugar, cierto momento y cierto propósito y ciertas personas. El micrófono, Dani, apaga el micrófono. Ok. Entonces, vamos a entrar en lo que viene Juan. Vamos a entrar en definiendo las definiciones de términos. Nos vamos a enfocar. Disculpen que estaba enseñando inglés, estaba estudiando inglés y a veces el cambio me cuesta un poco. Vamos a hablar acerca de los niveles de pecados. Yo escuché hace poco, escuché una persona decir, no, porque la ofrenda de Abón. Y yo digo, pero ya va, Abón no es un tipo de ofrenda. Hay ofrendas que se están debajo de ese tipo de transgresión. Para explicarlo mejor a la audiencia, en la Biblia existen diferentes niveles de transgresión o de pecados. No todos son iguales porque se mide por la intención. ¿Ok? Si van a añadir algo, levanten su mano. ¿Ok? Es por la intención. Entonces, si la intención es de desafío, cae bajo un tipo de jurisdicción, se llama pesha. Y eso lo vamos a definir. Si algo ocurre con pecado, muchas personas no tienen la menor idea. Tú dices pecado, pero en el mismo griego hay diferentes palabras que definen lo que es pecado, porque está la intención. Entonces, lo mismo con avon, que es iniquidad. ¿Qué representa eso? ¿Cuáles son las definiciones de estos términos por la cual requiere unas ofrendas? Entonces, si había un perdón de esos pecados, ¿para qué necesitamos a Yeshua? Esa es la pregunta que yo lo hago a medio mundo. No, que Cristo murió por todos mis pecados. ¿Cuál de ellos? Porque ya había una expiación que Dios daba por cada uno de esos, pero había uno en la cual el templo no estaba equipado para perdonar. No importa, no había una ofrenda para remover de la tierra la mortandad, la muerte. Eso es algo que llevo hablando por años ya en Roca Eterna y ahora podemos decir que tenemos la evidencia, ¿verdad que sí? La evidencia nos prueba que el contexto principal bíblico tiene que ver cómo Dios destruye la muerte. Ahora, el libro de Isaías nos describe cómo él lo hizo a través de un siervo justo. Y el vocabulario del templo está en el libro de Isaías 53, pero no lo entendemos. Entonces, solamente citamos, no, por su llaga hemos sido curados. ¿Curado de qué? O sea, tenemos que investigar esto porque este es el versículo número 1 que utilizamos para probar a Yeshua. ¿Algún comentario? Sí, que son como subcategorías. Los pecados, existe la palabra pecado, pero en español no la entendemos, porque existe pecado en todos lados. Pero cuando estudiamos lo que es el hebreo y el griego, hay subcategorías de pecado dentro de esa palabra pecado. Exacto, vamos a hablar acerca de eso ahora. Vamos a ese mismo que estabas hablando, pecado, hatat. Vamos a definirlos. Ok, siéntanse libres. Si tienen un comentario, pueden decirlo para tener el diálogo y eso. Vamos a hablar acerca de esto. Yo estoy utilizando recursos académicos. Los PowerPoints que yo estoy haciendo, por favor, son establecidos académicamente. Ahora, vamos a explicar a cualquier nivel, aunque sea una persona comenzando, una persona que no está comenzando, no importa. Pero, dame un segundo, voy a añadir aquí a Juan. ¿Dónde está Juan por acá? ¡Eso! Juan, ¿cómo estás? ¿No te oyes? ¿No te escuchas? Ahora me escucha, bien. Eso. Estoy aprendiendo cómo usar el nuevo producto que estoy usando aquí. Ok, vamos ya entonces. lo va dominando ahí ya. Sí,
vamos a definir las categorías. Okay, si tienen algo que añadir, permita que yo describa y después podemos dar un ejemplo y vamos al próximo. Okay, porque la audiencia necesita que por lo menos nosotros hagamos lo posible de establecer estos términos para así nos pueden seguir. Por ejemplo, Daniel está haciendo un curso del templo de Levítico ahora mismo, una base fundamental importante. El curso que él está dando, porque él estudia conmigo, va a ser un fundamento principal para seguir construyendo en estos estudios que estamos haciendo. Augusto estudia el templo y también Juan. Es importante que cubrimos estos temas. Hatat. ¿Qué significa hatat? Un estudio exhaustivo de los 3 términos hebreos primarios para pecado con definiciones precisas, distinciones semánticas, ejemplos bíblicos explícitos y citas directas de la Biblia Net Bible, eso que estoy utilizando. La palabra hatat, ¿cuál es la definición? Significa fundamentalmente errar el blanco. Eso todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de la palabra hatat? Cuando decimos, esa persona pecó, ¿cómo se delinea a lo que es pesha y la diferencia entre abón con hatat? Dice, o cometer un error. A menudo hatat, intencional o inadvertido, ¿ok? Que no es algo premeditado. La intención es la clave aquí. Aunque puede incluir negligencia en los textos sacerdotales, está estrechamente ligado a la contaminación ritual y la purificación, no necesariamente a lo moral. ¿Estarían de acuerdo con eso, verdad que sí? Más que a la rebelión, ¿eh? No, se está ligado más a la contaminación ritual y la purificación que a la rebelión. Entonces, Milgrom da un comentario. La idea central de Jacob Milgrom dice: hatat no es principalmente culpa moral, sino una condición que contamina el espacio del santuario y requiere un tipo de ritual para limpiarlo, ¿no? ¿Algún contexto, algún comentario de eso? No, ok. Entonces, dice, vamos a darte un ejemplo de esto. Ahora, este ejemplo es importante. Augusto, dame un favor. Ves al capítulo 4, en los últimos versículos del capítulo 4, porque habla acerca del individuo. El capítulo 4 de Levítico es bien interesante, porque te habla acerca de la ofrenda de pecado, hatat, ¿ok? Pero empieza con el sumo sacerdote, después el sumo sacerdote con la gran asamblea y después el individuo. Ahora, si conoces el servicio del templo, la manipulación de la sangre, de cómo se hace la expiación, es diferente. Y eso tenemos que captarlo para entender la importancia. Ahora, vamos a leer aquí. Si alguien que pueda leer, Juan, puedes leer aquí, Levítico 4:2. Dile a los israelitas, cuando una persona peque sin intención en cualquiera de los mandamientos del Señor que no deben ser violados y viole cualquiera de ellos. Ok, quiere decir sin intención. No es premeditado. Está midiendo la intención de lo que hizo. Ok, ¿puedes leer el versículo 3, por favor? El 3 dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Adonai por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Perfecto. Ahora, recuerda, hace una distinción. El sacerdote, primero es los israelitas, ¿no? Pero dentro de los israelitas, vamos a leer aquí, dentro de los israelitas se encuentran los sacerdotes, después la asamblea. La instrucción es, si alguien peca inadvertidamente, ¿okay? Tiene accesibilidad a venir delante del Señor. Y después comienza con el más alto. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 5. Luego el sacerdote ungido tomará la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. ¿Ve? No es en el altar exterior. Está el altar grandísimo fuera, está el altar de incienso, está el velo y está el lugar santísimo. Entonces, cuando usted ve la manipulación de la sangre, se maneja diferente si tiene que ver con el individuo, con comunal o nacional. Muy importante. Y yo quiero que usted ponga atención dónde es que él va a rociar la sangre. Esa es la clave.
cada vez que en la Biblia, y lo voy a estar repitiendo muchas veces en los próximos estudios, es cada vez que en la Biblia se rocía la sangre, siempre por algo comunal o nacional, no por lo individual. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? Sí, Ok, siempre y cuando dice, sea, por ejemplo, en el altar, acá dice el altar interior, o sea, está hablando del incienso, no el exterior. exacto, exacto. Y el velo. Mira lo que dice aquí. Ujú. Traerá el novillo a la puerta del tabernáculo de reunión, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces de la sangre delante del Señor frente al velo del santuario. Y el sacerdote pondrá también esa sangre en los cuernos del altar de incienso aromático. Quiere decir que esto tiene que ver con lo que es comunal o nacional, ¿no? En este caso, el sumo sacerdote, aunque es un individuo como sumo sacerdote, pero la pregunta es, ¿el sumo sacerdote se representa él solo o él es la representación de toda la nación? Representa a toda la nación. Ok, pregunta. ¿Cuándo él representa a toda la nación? ¿Cuando tienen las vestimentas sacerdotales o cuando tienen las vestimentas regulares? Piénsalo. Cuando tiene todas las vestimentas sacerdotales. Ajá. Y la razón es porque en la corona del sumo sacerdote tiene que ver un minyan. Minyan, estoy leyendo lo que dice Pinjas. Tiene que ver con Kadosh la Adonai, santo para el Señor. Y cuando él se pone las vestimentas sacerdotales, es cuando él representa a toda la nación, porque él es santo. Entonces, cuando él representa a la nación y comete un error, por ende, eso afecta a la nación. Él y su familia y la nación. Y por eso que rocea el nivel más alto de transgresión la lleva el sumo sacerdote. Si él comete un error, es más severo que una persona de Israel, porque él tiene una responsabilidad más grande. ¿Estarían de acuerdo con ese comentario ustedes? Sí, también en las piedras que llevan en el efod del pectoral, ¿no? Porque ahí está la representación de los nombres de los hijos de Israel. Exacto. Mira, Adrián hace un buen comentario. Dice, incluso en la introducción de la Bodat HaKorbanot explica a grosso modo la ubicación que se presentaba la sangre y las ofrendas según el grado de transgresión, que eso es algo que es lo que estamos tratando de hablar aquí hoy. El versículo 13, mira lo que dice. Si alguien puede leer el versículo 13, por favor. Si toda la Si toda la congregación de congregación, Israel es la que comete error y el asunto pasa desapercibido a la asamblea y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpables, cuando se llega a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un ovillo del ganado como ofrenda por el pecado y lo traerán delante de la tienda de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor y el novillo será degollado delante del Señor. Ok, Entonces, ¿quiénes son los ancianos de la congregación? ¿Cualquier persona o está hablando de la asamblea? el Sanedrín, la asamblea legal. Del Sanedrín. Entonces se necesita una gran asamblea para que hay cosas que ellos tienen que determinar. Entonces, eso es algo que yo estoy viendo y me dan su comentario acerca de esto, porque dentro de lo que es el mesianismo y raíces hebreas, yo creo que hay una gran falta de entendimiento de la función de un Sanedrín. Entonces, mi pregunta es esta. La parashá esta semana, Yitro, habla específicamente acerca de esto, que es el mismo Dios que acepta la propuesta de Yitro y le dice a Moisés, sí, hazlo. Y después más tarde se convierte en un mandato que el mismo Dios dice en Deuteronomio 16 y 17. Entonces, pregunta. Voy a hacer una pregunta y es ilógico, pero las personas que la hacen, como tienen una influencia cristiana todavía, no lo consideran o no lo captan. Ellos dicen, no, porque si hay un Sanedrín que no cree en Jesús, entonces nada de lo que dicen es legítimo. Entonces mi pregunta para ustedes sería, Moisés, ¿creía en Yeshua? Y No. Josué, ¿creía en Yeshua? Y las Mm, asambleas, y Nehemías y Esdras, y las asambleas hasta Yeshua,
creían en Yeshua. Nosotros queremos empujar, si se puede decir ese término, nuestras opiniones sin entender la legalidad. Una cosa no tiene que ver con otra. ¿Ok? La asamblea es un mandamiento de una organización que tiene sus reglas y función en referencia al mandamiento y cómo ejecutar juicios y cómo ver casos, diferentes jurisdicciones. ¿Sí? Sí, Así es. tendremos que descartar desde Génesis hasta Malaquías, porque ninguno de ellos creían en Yeshua. Ahora, sería equivocado decir que a uno le gustaría que todos creyeran en Yeshua, sí, pero su función es para hacer un trabajo específico. Y es como yo digo de vez en cuando, entonces cuando yo voy a mi dentista, si él no cree en Yeshua, no voy a dejar que me limpie los dientes. O sea, es ilógico. No sé si tiene sentido eso. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Sí, que Sí, inclusive el mismo Yeshua se sometió a la legalidad del Sanedrín cuando estaba en la tierra. Entonces, porque una cosa es la legalidad establecida por Dios, que es por Dios, y otra cosa es que crean o no crean en Yeshua. Son dos cosas muy distintas. Exacto. sí, ¿no? Y aparte que es la necesidad de conocer el mandamiento, porque muchas veces, y esto a mí me ha pasado de muchas veces los que ya están, digamos, en Torah, cuestionan el Sanedrín y no conocen el mandamiento. El mandamiento, cuando habla de quién puede ser parte del Sanedrín, no dice que la condición es que crean en Yeshua. No, tiene que ser alguien que conozca la Torah, que conozca la ley, que sea irreprochable. Sí. Esa es la Ahora, condición sine qua non para ser parte. O sea, eso es lo que tendríamos que estar fijándonos, no si creo o no en Yeshua. quiere decir que si creen en Yeshua no los elimina, porque el Así es. requisito es otro. ¿Eh? Ujú. Exacto. Entonces, mira, vamos a seguir leyendo aquí el versículo 18. El 17. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor frente al velo. Esto es para comunidad de la comunidad. Ya lo vimos, ¿verdad que sí? Ujú. Sí. Y después se pondrá sangre sobre los cuernos del altar. Mira qué interesante. Ahora no solamente lo hace delante del velo, están ahora rociando la sangre dentro, frente al velo, es rociada, es nacional. Y dice, pondrá sangre sobre los cuernos. Ahora es ponerla sobre los cuernos del altar delante del Señor. La aplicación es diferente. Y después derrama toda la sangre al pie del altar. Son cosas diferentes, son 3 acciones diferentes. Rociar, poner y después derramar. Y todo esto tiene que ver con lo que es a una intersección de lo que es nacional a lo que es comunal y también individual. ¿Ok? Ahora, cuando vamos para continuar el próximo tema aquí, dice, si alguien del pueblo, a alguien que lea, por favor, a Juan o Daniel, uno de los dos. Daniel, lee tú ahora. 27. Dice, y si es alguien del pueblo que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra, sin defecto, por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. Por cierto, poner la mano en el animal no quiere decir una transferencia, sino que quiere decir ownership, adueñado, que ese animal pertenece a esa persona. Recuerda que Levítico 16 te dice que ya el templo fue profanado por las impurezas del pueblo. Tú cometes una transgresión o un nivel de pecado, pues ya eso contaminó el tabernáculo. Ok, sigue. Dice, entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. ¿Notaste la diferencia? No entró al tabernáculo al velo, ni al altar de incienso. Dice, y no se roció la sangre. Se pone en los cuernos del altar y lo demás se derrama al pie del altar, que es al suroeste, donde había la forma de salir de esa sangre. Me están captando los hermanos en el chat. Es importante porque esto es para ustedes. Generalmente yo personalmente no he visto
que esto se cubra a detalle. Yo pienso que es importante que se pueda cubrir. Vamos a continuar acá entonces con el PowerPoint, porque quiero cubrir los términos. Entonces estamos viendo acá, perdón. Ya pudimos desglosar esto un poco mejor. Función cultural de Hatat, expiación. La ofrenda Hatat aborda la contaminación, no el desafío, muy diferente. Restaura la pureza ritual al espacio del santuario contaminado por el pecado involuntario. ¿Ven? Levítico 4:20 te dice eso. Dame un segundo, que esto está un poquito... Está sensible hoy. Ok, así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. ¿Ven? Te está dando el ejemplo de que había perdón de pecados. Pero esto no es al nivel de transgresión en la cual Yeshua vino a hacer. Esto es algo diferente. Entonces, cuando decimos Jesús murió por todos mis pecados, ya yo necesito la Torá, eso es... no tengo ni una palabra para usar, porque es que no tiene lógica. Entonces, aquí pueden ver Levítico 4:20 y los comentarios de esto. Entonces, mira, consenso académico acerca de Hatat. Alguien que lea lo que dice Milgram, Levine y Klowans. Milgrom dice, enfatiza la contaminación ritual sobre la culpa moral. Baruch Levine confirma la naturaleza inadvertida de Hatat. Y Jonathan Klowans, Impurity and Sin Ancient Judaism, vincula la contaminación ritual con la purificación del santuario. Quiere decir que la categoría donde cae el pecado, lo que es la ofrenda de Hatat, es error, inadvertencia, contaminación ritual. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo que todo tiene su lugar. Entonces, si en la Biblia, le hago la pregunta a ustedes, si en la Biblia había un perdón para una contaminación ritual, Yeshua no tenía ningún problema con contaminación ritual, porque para eso ya había una solución. Y la contaminación más alta ritual era la contaminación con muertos. Y también en el templo había una solución para remediar eso, que se llama la ceniza de la vaca roja, que eso no tiene que ver nada con eliminando el trabajo del Mesías, sino que es una figura de lo que Dios iba a hacer a través de rituales por el trabajo del Mesías. Son dos cosas diferentes. Entonces, si tienen que añadir algo, levanten su manita así y me dejan saber, ¿ok? Ok, Dani. Así que por eso es importante el lenguaje, porque Hebreos precisamente es lo que está haciendo, es lo que está diciendo, que ya eso existía. Y está explicado, entonces empieza a explicar la función del Mesías, diciendo ya esto existía para esto y para esto y para esto. Yo te digo algo, cuando yo empecé a entender estos términos, ahora de repente lo que hizo Yeshua por mí tiene más sentido. Porque no hay una pelea entre la Torá y el Nuevo Testamento. Todo se aplica perfectamente porque el libro de Hebreos te está explicando legalmente qué fue lo que ocurrió fuera del ámbito del templo que para poder tener una reconciliación final de toda la humanidad. ¿Cuál es la debilidad? Debe hacer una pregunta. ¿Cuál era la debilidad de los sumos sacerdotes? La muerte. ¿Cuál era la debilidad de la Torá en el sentido del sistema de ofrendas en el templo? ¿Qué es lo único que el templo no podía hacer? Eliminar la muerte o darle vida eterna. Cubrir el pecado de Pesha. Por eso, no podía darte vida eterna. Eso está a la discreción del rey. Dios es el que da esa remisión. Ahora, es interesante que si lo estudiamos con detalle, cuando Hebreos nos dice que esta era la sombra de las cosas que iban a venir, automáticamente tienes que regresar al sistema de Levítico, decir, wow, ¿qué es lo que nos está enseñando estos servicios para lo que Dios iba a hacer a través de Yeshua en el futuro? Y ese es el mensaje, que todo esto te está enseñando, es el microcosmo del macro. Dios, a través de su sistema del templo, quería que el pueblo viera que él deseaba tener intimidad con ellos y tener confraternidad, una relación de convenio. Y estableció todo de tal forma que lo único que no se aceptaba en el templo era conexión con la muerte, porque esa es la función y el propósito de la venida del Mesías, eliminar
la enemistad entre la humanidad y Dios para traer paz, para traer una victoria final a lo que es la separación entre el cielo y la tierra, que es la muerte. El templo es, por eso hay un mediador, espacio sagrado, ofrendas. Es la visión física, la visual, algo físico que te enseña más de lo que es espiritual. Te enseña lo que Dios va a hacer. ¿Ok? No sé si eso tiene sentido, pero ¿hay alguien más antes de continuar? Ajá, Juan. No, que ahí la necesidad de, como han estado diciendo desde el principio, la necesidad del lenguaje, porque muchas veces nos cuesta entender que lo que hizo el Mesías es un complemento a lo que la Torá ya ofrecía. Entonces, en lugar de ver como abolición, verlo como complemento, eso cambia totalmente las cosas, porque ahora el Mesías no está peleado con el templo, ni está peleado con las ofrendas, sino que es un complemento a lo que ya estaba el sistema. Eso a mí me ayudó a entender que en lugar de ver, el Mesías eliminó, el Mesías complementó, la perspectiva cambia, porque ahora ya no estoy peleando en que el Mesías murió por todas las ofrendas, ¿no? Porque no había ofrenda por lo que el Mesías hizo. Entonces, el vocabulario, Exacto. complemento versus anular. Pero si no trazamos estos términos, cuando vamos a entender lo que él hizo y vamos a seguir. Hace poco vi un video de alguien que cree en Torah y puso un video básicamente destruyendo el templo. Y yo, wow, impresionante. Pero no nos podemos preocupar por personas que están tratando de enseñar cuando son ignorantes del tema. Tenemos que tratar de ayudar a la audiencia a decir, ok, si nos enfocamos en los que no entienden bien, vamos a ayudarlos a los hermanos que quieren aprender a entender estos términos para hacer una diferencia. Vamos a entrar en la próxima definición. Antes de pasar al próximo, yo creo que en Hatat, yo creo que lo más coherente es empezar a verlo como purificación en lugar de pecado. Porque ahí va a cambiar todo, porque Yo pienso lo mismo, por cierto. Porque, por ejemplo, en las festividades, cuando se habla y traigan una cabra para Hatat, en la festividad, ¿quién pecó? Nadie, pero se tiene que traer una ofrenda. Cuando la mujer da a luz y va a hacer su purificación, traigan una ofrenda para Hatat. No pecó. Entonces, si empezamos a ver que esta ofrenda es más para purificación que para pecado, nuestro entendimiento va a mejorar. Eso es así. Daniel, Augusto, ¿algo más para continuar? No, Okay. sí, no, es que estoy en lo correcto con Juan, comparto lo que dice Juan. Ok. Y no comparte lo que digo yo, ¿verdad? No, sí, también. Ok, está bien, ya te entiendo. Tranquilo. No, echando broma. Ok, vamos ahora a la definición de Avon. Este es bien interesante porque es importante conocer estos términos. En Yom Kippur se hacen estas oraciones y hacemos los 13 atributos de Adonai y mencionamos Avon, Hatat, Pesha. Es consistente lo que estamos diciendo, pero generalmente la audiencia no está al tanto de lo que estas cosas representan, significan y cómo se desglosan. Eso es lo que estamos haciendo hoy, ¿ok? Por cierto, este es solamente una introducción a los estudios de Levítico que yo voy a estar dando. Yo espero ya en el verano, voy a estar haciendo mi primer curso de Levítico, así que esto es importante. Ok, definición. Denota torcedura, distorsión y perversión. Enfatiza la carga, dureza, perdón. Enfatiza la carga duradera o conciencia, ¿ok? Del pecado, incluyendo a menudo la culpabilidad y la responsabilidad. Crucialmente, el avón puede ser soportado, transferido o llevado adelante. Vamos a definir eso un poco más. Ejemplo bíblico clave es Éxodo 34:7, cuando el Eterno perdona al pueblo de Israel cuando adora el becerro de oro, que Moisés dijo, bórrame a mí, preservando el amor leal por millares, perdonando Avon, Pesha y Hatat, ¿ve? Transgresión y el pecado, pero de ninguna manera absolviendo al culpable. Eso es interesante. Hay una penalidad y una consecuencia. ¿Ok? Este versículo distingue entre Avon, tanto de Hatat como de Pesha. Entonces, llevando a la iniquidad, en Levítico 16:22, alguien lea, por favor. Juan, lee, por favor. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades, abonot, a una tierra inaccesible. Esta es la teología sacerdotal clásica. Abón es un pez. Exacto.
Avonotam. Esta es la teología sacerdotal clásica. Avon es un peso que se lleva. Por eso se usa la palabra nasá. Nasá, que es del culto, por cierto, del servicio del templo, que eso es lo que usa Hebreos 9:28, en referencia a lo que Yeshua hizo por nosotros como somos sacerdote y ofrenda también, y su sangre trae la vida. Entonces, Isaías capítulo 53, versículo 12 o 13 habla de lo mismo, que él cargó. Es importante entender esto, ¿ok? Entonces, marco académico para Avon, Augusto. Milgrom dice, residuo moral cultural que requiere eliminación. Clowns dice vínculo, impureza, ofensa ética. Y Bobati dice responsabilidad legal, restablecimiento de la justicia. Exacto. Esto cae bajo la categoría de perversión con consecuencia duradera. Que hay consecuencias. El exilio es una consecuencia de la rebelión contra Dios porque cometen un avón. La muerte del hijo de David fue la consecuencia del avón y el pesha y el hatat que él cometió. Vamos a alguien que leas a Salmo 51, por favor. ¿Están pasándola bien, muchachos? Sí. Estoy tratando de hacer esto un poquito más con ustedes porque así podemos dialogar con la audiencia acerca de estos temas tan importantes. Queremos hacer una introducción para que nos puedan entender mejor o seguirnos mejor. Tenemos que hacer un mejor trabajo definiendo términos. Así que los hermanos que están con los del camino, por favor, si estamos estudiando algo, vamos a definir los términos y llevarlos sistemáticamente para que puedan verlo. Vamos a leer acá. Si pueden leer, por favor, Augusto, los primeros 3 versos. Sí, 4, los primeros 4. Ok. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme al inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. La palabra es pesha ahí mismo. Sigue. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. La palabra aquí es hatat. Déjame buscar los términos para que lo puedan ver. La palabra es hatat. ¿Ok? Aquí la palabra es pesha. Quiere decir que David pecó por un lado. Sigue leyendo. Y maldad es jabón. Lávame sí. por completo Y maldad es jabón. Dame un segundo. Y maldad es jabón. ¿Ves? David hizo transgresión de todos los niveles de pecado. Sigue. Y límpiame de mi pecado, verso 3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hables y sin reproche cuando juzgas. Sigue leyendo. Llega ahora, ya que tenemos idea, cuando leemos el versículo 7, sabemos que la penalidad de él iba a ser muerte, porque dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ese es un vocabulario que hace eco ¿a qué? A las aguas de purificación. Eso es una, y la otra, pero las aguas de purificación es por razón de qué? La muerte. De muerte. Exacto. David sabía que lo que él hizo era una penalidad de muerte. Y solamente Dios es el que perdona. Por eso que dice, contra ti solo he pecado. Y por eso es que más tarde, él dice acá en el versículo 13 en adelante, él hizo delitos de sangre, ¿no? Y después dice, los sacrificios, porque tú no te deleitas en sacrificios. De lo contrario, yo lo daría, lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Pero es que no habían ofrendas para la magnitud de la transgresión que él cometió. Solamente el arrepentimiento es el vocabulario de Yom Kippur. Por eso cuando la gente me citan estos versos para refutar lo que es el templo, me sorprende tanto de la gran ignorancia de este tema. Porque no puedes utilizar Salmo 51 para establecer que el templo fue eliminado y las ofrendas, porque es un momento específico con unas consecuencias de un crimen que David cometió en cada nivel.
no solamente impureza ritual, también torció todo y la intención fue a lo peor, a lo premeditado. Le dio la carta a Uriah, que es el esposo de Bathsheba. Después lo envió para que lo pusieran al frente de la línea. O sea, él la vio, la codició. Después, no, hello. O sea, ya eso es un nivel muy alto de transgresión. Y por eso es que la Biblia dice contra ti solamente pecado y no hay ofrenda que pueda hacer expiación. Si leemos Levítico, entendemos eso. Entonces, cuando yo escucho gente diciendo no, porque David dijo que no necesitamos esa ofrenda, pero es que es ilógico. Más tarde él está llevando ofrenda al templo. O sea, no estamos entendiendo y quedamos en ridículo al frente de personas que entienden un poco mejor. ¿Algún comentario? Sí. De hecho, si lee el versículo 5, le da la clave del problema de la humanidad. Porque Ajá. dice, yo nací en iniquidad, y la palabra que utiliza es en Abón. Entonces, basado en lo que estaba diciendo ahorita, que Milgrom explica, es la consecuencia de la transgresión de Adán. Exacto. A los hermanos que están escuchando en YouTube y en las otras redes, por favor, pongan su comentario y nos dejan saber si tiene sentido o no, porque en realidad esto ya nosotros cuatro lo entendemos, porque lo estudiamos. Pero queremos que usted entienda y nos siga y capte, porque en realidad cuando ya uno se lo menciona, lo va a entender, lo va a seguir, porque así nos ocurrió a nosotros. Estamos guiándolos a ustedes por donde nosotros comenzamos a buscar e investigar. Al principio es costoso, nos cuesta un poco, porque recuerda que no estamos acostumbrados a escuchar este vocabulario, a definir estos términos. A mí, si tú no viniste de un mundo bien pagano, no entiendo lo que es una ofrenda de un animal. Pero si vamos a leer la Biblia y utilizamos a Yeshua que Él nos perdonó nuestros pecados, Él es una ofrenda, que su sangre nos expía los pecados, es como que tienes que aprender a explicar eso. Porque si no vas a caer en muchos errores. Y por eso hoy día hay tantas personas haciendo cosas completamente fuera de lo común dentro de lo que la comunidad de la Torah, porque no entienden estas cosas. ¿Okay? Y es algo que queremos que usted pueda seguir con nosotros. Vamos a seguir aquí. Aquí, Juanito. Sí, Juan. El problema, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, estaban hablando hace rato de lo que era el Sanedrín. Y si vemos en la lectura de esta semana, ¿cuál era el problema por el cual nace la idea de tener un grupo legislativo? Es que la gente venía con Moisés en ciertos casos y decía, no sabemos cómo hacer esto. Y Moisés les explicaba. Jitro vio que Moisés pasaba todo el día, porque todo el día la gente tenía preguntas. Joseph Good dice, de los 613 mandamientos, ¿cuáles son controvertidos? Todos. De los 613 mandamientos, ¿cuál necesita explicación? Todos. Entonces, muchas veces nuestro problema es que no entendemos, no sabemos, pero no queremos tener la actitud que se necesita en el pueblo de decir, necesito ir con alguien que sepa, que me explique y que me deje saber cómo hacer las cosas. Y en lugar de eso, pues nosotros inventamos, o yo pienso, yo creo, yo me imagino, el judío está mal, no, eso es ortodoxo, eso es rabínico, y empezamos a descartar cosas por implementar nuestras ideas, que va en contra de lo que es la Torá. La Torá tiene un cuerpo legislativo. Ese cuerpo legislativo quedó estipulado en lo que a mucha gente no le gusta, que se llama Mishnah, y la Mishnah nos explica cómo cada mandamiento se puede ir aplicando. Entonces, el problema no es la información, el problema es la humanidad que no quiere aceptar la información para aprender y hacerlo correctamente. Pero en cada lugar donde hay una democracia o una república, uno de los vínculos más importantes de la comunidad es la Corte Suprema. La Corte Suprema son los que, mira, la Corte Suprema de Estados Unidos no puede crear una nueva ley. La función de la Corte Suprema es de analizar la Constitución, los derechos civiles e interpretarlo dentro del marco de lo que es la Constitución. Ellos no pueden cambiar, ellos pueden interpretar. Esa es la función de la Gran Asamblea y la estableció Dios. Lo que pasa pues que hoy día, por ejemplo, no hay una gran asamblea en el judaísmo. Lo que hay son Beit Din. Los Beit Din son casas que ellos se establecen y tienen lo que es un orden en cada comunidad. Entonces, si hay un problema, pues obviamente ellos no pueden, ningún judío ortodoxo cambia el calendario, porque ellos mismos te lo dicen, no podemos.
eso cae bajo la jurisdicción de lo que es el Sanedrín y lo que es la función del templo. Entonces, ¿por qué criticamos eso cuando eso es ley bíblico? Eso no tiene que ver con religión. Son dos cosas diferentes. La religión de hoy no lo toca. ¿Por qué? Porque saben que eso es base fundamental que ellos no tienen una jurisdicción para hacer. Juan. Ya, de hecho, lo que vemos aquí en Estados Unidos es que cuando se hacen enmiendas, se hace enmienda basada en la cláusula de la Constitución. Nunca se cambia la Constitución. Se pueden hacer Exacto. leyes, pero leyes basadas en la Constitución. Entonces, cuando nosotros vemos cómo está estipulado el sistema de la Torá, los rabinos, los judíos, también hicieron enmiendas, hicieron cláusulas, pero esas cláusulas siempre están ligadas a lo que es la constitución de los mandamientos. Ellos no Exacto. cambiaron. Por ejemplo, ¿por qué Hanukkah no está establecida como una fiesta y por qué no tiene un ceder? ¿Por qué no tiene un orden? Porque ellos ya no podían. Tomaron el modelo de Sukkot que estaba implementado y entonces hicieron una enmienda, una cláusula, pero no Y por cierto, implementaron algo nuevo. hicieron eso porque no tenían la jurisdicción para añadir una fiesta porque son de eterno. El Levítico 23 es la fiesta. Por cierto, por eso es que utilizaron la dedicación del altar que está en la Biblia. Entonces, la celebración es una conmemoración de un evento histórico que enseña el orden, que ellos no podían inventar nada nuevo, no podían crear una nueva fiesta. ¿Me siguen? Es una celebración nacional nada más. Si una persona lo quiere guardar, no hay ningún problema, pero no puedes decir que no es legítimo porque tiene que ver con la dedicación del altar. Son dos cosas diferentes. La ignorancia es demasiado grande. ¿Alguien más? Ok. Dice, la naturaleza duradera de Avón. Vamos a seguir definiendo los términos. Y por cierto, aprecio mucho que estén conmigo. La naturaleza duradera de Avón. Característica clave. Avón no es simplemente perdonado. Debe ser soportado, cargado o transferido. Esto lo distingue de Hatat, que se purifica a través del ritual. Significado teológico. El concepto de soportar la iniquidad apunta hacia el Mesías Yeshua, quien cargaría con el Avón del pueblo, ¿no? Esta carga no puede simplemente ser lavada, requiere un portador. De acuerdo a Milgram en el libro Levítico. Vamos a hablar acerca de Pesha y aquí sí se pone interesante. Y ahorita te voy a definir las ofrendas que caen debajo de cada uno de los niveles de transgresión. ¿Están conmigo hasta el momento, no? Ok, dice, definición de Pesha. Pesha. Significa rebelión, ruptura de pacto o desafío. Pesha, arrogante. Es el término más severo e implica una violación intencional de la autoridad. Como cambiar el Shabbat, como cambiar las fiestas, como deliberadamente sabiendo que no se debe, cambian las cosas santas. Ahí es donde cae lo que se llama Pesha. Y el movimiento entero somos culpables de esto mismo. Y esto es un problema. Y no queremos reconocerlo. ¿Ok? Ejemplo bíblico de clave, Números capítulo 15-30. Daniel, ¿puedes leer, por favor? Dice, pero la persona que haga algo con desafío, sea nativo o extranjero, insulta al Señor, y esa persona debe ser excluida de entre su pueblo. Yo he escuchado personas que cuando hablan acerca de un mandamiento ya establecido los últimos 3.700 años y los quieren cambiar. Y para cambiarlo tienen que descartar el pueblo, la tierra, la autoridad. Ya eso cae bajo lo que es Pesha. Porque, ok, una pregunta a ustedes tres. Vamos a decir, Augusto, tú tienes una teoría acerca de cuándo se debe celebrar algo en la Biblia. Tú tienes una teoría, ¿ok? A ver si cambio algo aquí. Dame un segundo. Ahora, ok. Tiene una teoría, ¿ok? Y tú me das tu teoría. Y vamos a decir, tienes razón en tu teoría, en tu tesis, vamos a decir tesis. ¿Pudieras tú implementar esa tesis legalmente si tú no eres parte de la jurisdicción legal en la cual Dios le dio la autoridad para hacerlo? No, no podría. Puedo tener una tesis, una opinión, quedaría en una opinión nada más, por más que tenga la razón.
pero no puedes implementarla algo legal cuando No. no tienes la jurisdicción. Y si eres gentil, menos. Aún más, no, exactamente. Entonces, cuando la gente escucha que decimos eso, el primer instinto es, viste, ellos siguen el judaísmo. No, es que eres ignorante. No entiendes la ley bíblica. Porque eso es lo que se está hablando. Una cosa no tiene que ver con la otra. Se llama jurisdicción. Entonces, este versículo, número 15-30, describe Pesha sin nombrarlo. Un clásico pecado con desafío deliberado. ¿Ok? Entonces, ese es emparejamiento explícito. Isaías 1:2. Ese es el tema que estaba enseñando bastante. Crié hijos y los eduqué, pero ellos se han rebelado contra mí. Esto es una revuelta de pacto, no es un error o debilidad. Y a esto se está guiando este movimiento, al caos y lo que es una transgresión al pacto, porque hoy día menciona circuncisión, la gente tiene objeción. Se menciona el Shabbat, la gente lo cambia. Se menciona el sacerdocio, ahora cambiaron el sacerdocio. Se menciona el templo, hay gente que lo quiere destruir. Se menciona Jerusalén, ya ese no es el lugar, ahora es el Qumran. Se menciona al pueblo, no, ellos no son judíos. Se menciona la tierra, ahora hay muchos que dicen que son palestinos. Ya eso no es por ignorancia, porque la gente dentro de este movimiento ya no están en la iglesia cristiana. Tienen un conocimiento simple o básico de la Torá, pero con el conocimiento básico que tienen, se están convirtiendo en una afrenta y desafío, pensando que sabemos las cosas cuando no las sabemos. Esa es la razón por la cual nosotros estudiamos, para estar seguros que no caigamos en ese error, y estamos aprendiendo y podemos caer en el mismo error si no nos cuidamos. ¿Ok? Por eso que tenemos un procedimiento muy rígido de validar información antes de presentarla. Consenso académico sobre Pesha. Juan, ¿puedes leer, por favor? Milgrom, categoría no sacrificial, sin remedio ritual. Bobati, rebelión jurídica que requiere juicio. Literatura profética, término dominante para apostasía e incumplimiento del pacto. Entonces, la categoría es rebelión deliberada contra el pacto. Eso es un peligro, porque si la Torá dice algo específico y de repente ahora tú dices, no, eso no es lo que dice la Torá y eso está equivocado, no, y tienes que hacerlo de esta forma, no, y vamos a hacerlo y no lo vamos a hacer porque los judíos lo hacen, ya eso cae ya eso es deliberado. Ya eso no es accidente. Ya no estamos en la iglesia que vivíamos un sistema de ignorancia. No sabíamos el nombre de Yeshua, no sabíamos la Torá, no sabíamos la fiesta, no conocíamos, ya eso pasó. Ahora tenemos que ser responsables que causamos avonotam, que caímos en un nivel ya diferente de transgresión. Por ejemplo, el Shabbat. El Shabbat Dios lo santifica, pero no te dice cómo. Entonces, ahí donde entra la gran sinagoga, la gran asamblea y dice, ok, es un mandamiento, es parte de los 10 mandamientos, ¿cómo lo hacemos? Y el ritual que se hace no es para salvación, es un ritual para que activamente seamos parte del mandamiento de santificar el día. No le quita ni le añade. Yo no entiendo cuál es. Queremos la salvación que proviene a través de Yeshua, que es judío, pero no queremos ninguna conexión con el pueblo judío. Es hipocresía. No tiene lógica. Queremos salvación, redención, reconciliación, restauración. Y todo proviene del Mesías judío. Pero no queremos nada conexión con ellos. Estamos regresando al sistema religioso cristiano. Ok, vamos a seguir acá. La gravedad de Pesha, a diferencia, Augusto, pon tu micrófono en silencio porque se oye el perrito. Dice, a diferencia de Hatat, que tiene una ofrenda de purificación, y Avon, que puede ser soportado, Pesha representa una rebelión voluntaria que sitúa al transgresor fuera de la comunidad del pacto. Hatat, errar el blanco. Avon, soportar la carga, y Pesha, romper el pacto. Entonces, hay una transgresión más grande. Entonces, en el servicio del templo, mira qué interesante. En el servicio del templo aborda diferentes categorías de pecado de maneras distintas, reflejando su naturaleza subyacente. Por ejemplo, Hatat, si lo puede leer, por favor, Juan. Ofrenda de purificación. Se prescribieron sacrificios de animales específicos, por ejemplo, toro, cabra, ave,
para purificar al santuario de la impureza ritual no intencional. Ok, quiere decir que Hatat, Avon y Pesha son categorías, como dijo Daniel, que me gustó como lo dice, categorías. Entonces, hay ofrendas que definen cómo hacer expiación o purificación de esa categoría. ¿Está claro eso, verdad que sí? Ujú. Ok, Daniel, de lo que dice Avon, por favor. Abón, carga y transferencia. En Yom Kippur, el chivo expiatorio simbólicamente lleva las iniquidades de la nación, Abón, al desierto, quitando la carga. Levítico 16:22. Ok, entonces quiere decir que Avon en Yom Kippur, el chivo expiatorio, era el que llevaba Nasá, la carga. Ok, ahora Pesha es sin ofrenda en el templo. ¿Ves? No hay ofrenda para el individual. Solamente había una expiación con la sangre. Esto lo voy a explicar y lo he explicado 1000 veces y lo voy a tener que repetir siempre. En el día de expiación, los dos machos cabríos. El libro de Hebreos, capítulo 9, está utilizando el marco del día de expiación, pero específicamente está hablando del servicio de Yom Kippur, no del día, sino un servicio dentro del día de los machos cabríos. Ese es el contexto del libro de Hebreos capítulo 9. No solamente el día de Yom Kippur, sino el evento que define ese día. Los dos machos cabríos. Uno para el Señor y uno para Azazel. ¿Estaría correcto decir eso, no? Sí. ¿Tienen algo que añadir ahí? No. ¿No? Ok. Ok, entonces, dice, la rebelión deliberada y desafiante contra el pacto de Dios no tenía una ofrenda prescrita en el templo para la expiación. A menudo resultaba en ser separado. Por ende, exilio. Exilio es la penalidad y la consecuencia de ese pecado. ¿Ok? ¿Pueden leer Génesis capítulo 50, versículo 17, por favor? Augusto, consígalo, por favor. Génesis, capítulo 50, 17. 50:17. Aquí lo tengo. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. La palabra perdonar es la palabra nasá. La palabra maldad es la palabra pesha. Mira qué interesante. Quiere decir que la razón por qué fueron al exilio a Egipto, que ya Dios lo había profetizado con Abraham, pero no te dijo cómo iban a llegar allá. Dios le dijo a Abraham, mira, tu pueblo va a ser, tu descendencia va a ser esclavo en Egipto 400 años, lo que sea, pero no te dijo cómo iba a ser. Ocurrió porque los hijos de Jacob, deliberadamente en rebelión, se tornaron en contra de Jacob, tratando de matar a José. Y después vino lo que es la hambruna. Y después vino el exilio. Esas siempre han sido las consecuencias bíblicas. Que el pecado en rebelión directamente, porque fue lo que está ocurriendo es un microcosmo de lo que el evangelio habla, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo a José más tarde, como 3 versos más tarde? ¿Estoy yo en el lugar de Dios? Ujú. Porque él sabía que él no tenía esa autoridad, pero ¿por qué los hermanos le piden a él que haga algo que ellos sabían él no tenía autoridad? Porque él era el segundo en el poder de Egipto. Él tenía una autoridad de perdonar, de decir, sí, no hay problema. Pero él dijo, no, esto es más serio de lo que yo puedo perdonar. Estoy yo en el lugar de Dios. Y después dice, no, yo entiendo que esto tenía una consecuencia y un propósito. Tranquilo, no te preocupes. Ya entendemos. Es lo mismo como con Yeshua. Tenía un problema, tenía un propósito su muerte. El rechazo de Yeshua tenía un propósito para que las naciones pudieran venir al conocimiento. Eso no limita que Dios no va a restaurar a su pueblo. ¿Ok? Y es ¿Algún algo comentario? interesante que sí, que es interesante porque lo que dice más tarde José dice que Dios lo puso ahí para preservar la vida. Por eso. Algo que si nosotros conectamos con lo que hizo Yeshua y con todo lo que tiene que ver con Abón.
Y otra cosa, Pesha, y otra cosa que quería decir es que Pesha también hay distintas categorías de castigos, ya si es individual, si es comunal, eh, y también las consecuencias son distintas, basado en qué persona, y hay distintos tipos de exilio también Exacto. bajo esa categoría de Pesha. Así es. Vamos a resumen, una tabla de resumen en los términos. Hatat, error, objetivo, fallido, involuntario, ofrenda de purificación, es remedio cultural. Avon es una perversión o carga, que intención es negligente o consciente. Uno es involuntario, otro es negligente e inconsciente. Y remedio es eliminación o carga. Pesha es significado central, rebelión, intencional, juicio o exilio. ¿Ve? Yo estoy seguro que, y no lo digo con arrogancia, por favor, entiendan esto, pero yo estoy seguro que el 90% de los hermanos que van a las congregaciones hoy día, el 90%, porque sí hay un remanente que sí los estudia, ¿ok? Yo estoy seguro que nosotros no somos los únicos, pero es una minoría y eso tiene que cambiar. Todos los años se argumenta de las fiestas, se argumenta de la comida, se argumenta de circuncisión. Vamos a hacer una evaluación de las cosas que se argumenta todos los años. Y hermano Emilio, eso es lo que estamos tratando de hacer. Él dice, sí, pero suavemente es que estoy tratando de entender. Y esta es la idea de lo que estamos tratando de hacer con ustedes en estas conversaciones que tenemos nosotros cuatro aquí. Es de establecer un fundamento básico. Si quieren, yo les puedo compartir el PowerPoint, eso no es ningún problema. Pero validen un estudio. Ahora, cuando lo estudien, lo validen, que yo sé que va a estar correcto porque lo hemos hecho. Entonces, tú tienes una decisión que tomar. No puedes atacar el templo, no puedes atacar esto. Por ejemplo, un ejemplo para estudio, nada más. Vamos a buscar dos ejemplos bíblicos y yo hice un estudio acerca de esto. Está en Teshuvah. Pero vamos a buscar, Juan, por favor, busca Isaías 1:2 y Daniel busca Oseas 8:1. ¿Ok? Y vamos a añadirle otro. Ya utilizamos Salmo 51, pero en Miqueas, que habla de Pesha, del pueblo, y habla en contra de las ofrendas de esa gente. ¿Ok? No sé si Malaquías habla de Pesha. Voy a buscar aquí rapidito. Juan, comienza leyendo el versículo 2, pero del versículo 2 ya sabemos que ellos se rebelan y ya entendemos que no había una ofrenda. Entonces, si la ofrenda para el pecado y el nivel, la categoría de Pesha, no había ofrendas, entonces mira lo que el texto dice, ya como el versículo, creo que el versículo 12 en adelante, Juan, cuando empieza a hablar Dios a través del profeta, que las ofrendas de Israel no son aceptables. En Isaías capítulo 1. Comienza a leer ahí, por favor. Versículo 2 dice, oíd cielos y escuchad tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. ¿Dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza, no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas por el fuego, vuestro suelo lo devoran los extraños delante de vosotros. Y es una desolación como destruida por extraños. Y la hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchar la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor, harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado,
y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complacen. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? ¿De que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas. Ya va. Asamblea solemne. Es Iniquidad. solemne, pero él no las acepta. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué él no acepta esas ofrendas? Porque dice, no tolero iniquidad y asamblea solemne, porque había iniquidad. ¿Y a Rebelión, través de qué pecha. tipo de transgresión? ¿Qué categoría estaban causando ellos? Pecha. Exacto, en la cual no había ofrendas. Por ende, esa es la razón por que Dios dice, no me interesan tus ofrendas. ¿De qué sirve? Ustedes ya llegaron a un nivel de categoría muy alta en contra de mí. Es como, tratas esto con tu esposa. Yo quiero que usted trate algo deliberadamente en contra de su esposa, ok, que ella se enoje mucho con usted. Más que se enoje, se sienta mal, esté herida. Y después darle un regalo. Para que tú veas que no te lo va a aceptar. Nope. ¿Cómo tú sabes tan rápido ahí? ¿Cómo? Contestaste rapidito, chamo. sé lo que tengo en casa. Esto. Entonces, mira, lee Oseas capítulo 1, Dani. Dice, pon la trompeta a tu boca, Capítulo 8, como un 8:1. pon la trompeta a tu boca, como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Y la palabra revelación, revelado es pecha. Ya tú sabes que si habla de ofrendas, pues obviamente no van a ser aceptadas. Y por cierto, el contexto de ese capítulo tiene que ver con las tribus del norte, las 10 tribus. Obviamente las 10 tribus, ¿qué hicieron? Ponga atención, efraimitas, cambiaron el templo, localización del templo, cambiaron, y por cierto, fueron los raíces hebreas que se llaman efraimitas en inglés y en español, que dicen que el templo estaba en la ciudad de David y no en el monte del templo. Todo termina siendo lo mismo. El templo lo mueve, el sacerdocio lo quitan, las ofrendas son descartadas por completamente. El calendario cambiado, el Shabbat se está cambiando también. Es un desastre. Entonces vamos a buscar donde dicen ofrendas, Juan. Aquí tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. ¿Ve? El becerro de oro. Eso es transgresión al convenio. ¿Me están siguiendo, verdad que sí? Hello. Sí. Dice el versículo 13, en los sacrificios de mis ofrendas, sacrificaron carne y comieron. No los quiso Adonai. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Entonces, cuando una persona entra a la raíz hebrea, se cree que se lo sabe todo y empieza a citar estos versos como excusa para eliminar el templo, discúlpame, no sabe lo que estás diciendo, porque la transgresión es rebelión, la cual no había ofrenda. ¿Ok? Entonces, Augusto, ¿querías añadir algo? Sí, porque habías mencionado, Rico, antes de Malaquías. Malaquías no usa el término pecha, pero sí usa el término de profanación o traición al pacto. Sí, exacto. Eso es verdad. Mira, Isaías 59, 1 y 2 dice, vuestras iniquidades han hecho visión y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro. Jeremías, Amós, aborrezco, desprecio vuestras solemnidades. Quita de mí el ruido de tus cánticos. Busca lo que está ocurriendo y te vas a dar cuenta que es la condición del pueblo en su desobediencia, que crea una separación porque están profanando a un nivel más alto en la categoría más descarada en contra de Dios. ¿Tiene sentido, no? Sí. De hecho, por favor, búsquenlo. Y siempre que habla en esos capítulos, o va a ser destruido el templo próximamente, o van a ir al exilio. Y eso es exactamente lo que ocurre. O están en exilio. O sea, son una de esas tres. Y eso es exactamente lo que ocurre, fíjate. Entonces, vamos a ver distinciones semánticas en contexto. Vamos a examinar un poquito más. Por cierto, está en la introducción de parte del tema que voy a dar en mi curso del templo.
Si quieren adelantarse un poquito más, Dani tiene un curso que él está llevando a cabo ahora. ¿Te quedan cuántos estudios, Dani? Creo que 3. Ok. Y también Augusto enseña acerca del tema. Entonces vamos a leer aquí. Distinciones semánticas en contexto. Los 3 términos, Hatat, Avon y Pesha, no son sinónimos. Representan una sofisticada taxonomía teológica que distingue entre violaciones rituales inadvertidas que requieren purificación. Ese es Hatat. Después está distorsiones morales que crean responsabilidad duradera, Avon. Y está después rebelión voluntaria contra el pacto que exige juicio. Ok, eso todo el mundo, todos los académicos, los libros que he leído de Milgram, Clowans y Levine, todo lo dicen. Y es que, mira, una pregunta, yo no entiendo, tanta información hoy que hay para que podamos aprender esto y todavía estamos discutiendo y estamos argumentando de temas que son en el mundo académico todo el mundo conoce y son cristianos, por cierto. John Hartley, de este comentario, uno de los académicos principales del libro Levítico. Se encuentra Bobati, que en el contexto del aspecto judicial, legal, bíblico, él es considerado el número 1 en el mundo académico. Puedes búscalo, Juan, rapidito. Dice, ¿cómo se cataloga Prieto Bobati en el contexto legal bíblico? Ahora, ¿por qué te enseño eso? Porque los recursos se encuentran. Este señor Kiushi, que es recomendado por Gordon Wenham acerca del Levítico. Todos dicen lo mismo, no hay nada nuevo. Todo el mundo dice lo mismo. Jay Scalard, uno de los académicos modernos más importantes del libro Levítico también. O sea, la información se encuentra. Está Gorman, que habla acerca de ideología del ritual, espacio, tiempo y estatus en el mundo, en la teología sacerdotal. Este libro es espectacular. De aquí yo he sacado 3 PowerPoints, porque él ha mencionado algunos conceptos bíblicos y yo voy a estudiarlos y he podido entender mejor muchas de las cosas que entiendo ahora mismo del libro de Levítico. La información se encuentra allá. Por cierto, si lees el libro de Levítico y lo entiendes, vas a entender el libro de Apocalipsis mejor. Vas a entender el libro de Hebreos. ¿Algún comentario o algún tipo de que quieren añadir? Juan, ¿conseguiste algo? Claro. ¿Qué dice? Tú sabes que yo consigo lo que sea. Sí. Bobati es reconocido como un biblista católico de alto nivel especializado en exégesis del Antiguo Testamento. Ya va. Católico. Católico, ya. Y él dice cosas en ese libro. Mira qué interesante. Si hubiera sido yo 18 años atrás, no hubiera leído el libro. No, ese tipo es católico, no sabe nada. Ahora, recuerda, hay una diferencia entre lo que es su vida católica versus la academia. Eso ocurre con chavalas, con Gain, con toda esta gente. El mismo Milgram era un rabino conservador que hablaba hebreo y estudiaba el Antiguo Medio Oriente, y a veces él dice cosas que tú lo lees y tú piensas que él creía en Yeshua. No, porque te está citando lo que dice. Lo que cree está al lado. Y nosotros somos a veces tan intolerantes e inmaduros que si un católico dice algo, solamente porque es un católico lo descartamos todo. Pero este libro está reconocido en el mundo para ser católico como los recursos principales de entender la Biblia y su legalidad. No entiendo por qué terminó siendo católico después de escribir esto. Mira lo interesante, dice su especialización principal: pecado, culpa, responsabilidad y justicia en la Biblia hebrea. Pone especial atención al lenguaje jurídico y cultural: Het, Avon, Pesha, expiación, responsabilidad comunitaria, la interacción entre la ley, la narrativa y la teología moral. Su obra Reestablishing Justice es clave. Bobati suele combinar análisis filológico serio del hebreo bíblico, lectura retórica y literaria, atención al marco legal del antiguo Cercano Oriente y reflexión teológica sistemática, sin forzar dogmas posteriores. Ahí está. Esa es la diferencia. Igual con Milgram, igual con esta gente. Entonces, no tiene lógica de yo decir, te voy a recomendar un libro de Kiushi o de Gorman, pero no te voy a recomendar la Mishnah, que es más viejo que esto.
y que 3 de los tratados, Yomá, Midot y Tamid, fue escrito por una persona que estuvo allí. O no voy a leer Josefo, porque históricamente a la gente no le gusta. Pero Josefo era un sacerdote, vio el servicio y estuvo allí. Es ilógico. Estamos tan y tan self-righteous. How do we say self-righteous in Spanish? Somos tan justos que ahora lo sabemos todo. Entonces, no queremos ningún recurso judío porque son judíos. No creen en Yeshua, pero van a leer un recurso de un cristiano trinitario o un cristiano católico. Es que a mí lo que me interesa es la información. O algunos, inclusive algunos usan escritos de historiadores romanos del primer siglo que no creían ni en Yeshua ni nada, pero información histórica la usan porque es válida. Entonces, mira, cuando yo fui a Roma, perdón, a Grecia, eso a mí me pegó me pegó a mí como un martillo en la cabeza, porque yo pude entender al nivel alto de retórica griega que Pablo estaba utilizando. Yep. Yo honestamente nunca había pensado eso hasta que fui a Filipo. Cuando fui a Filipo y empiezo a buscar información y después fui a Grecia y me paré en Areópagos. ¿Cómo se dice eso en español? Areópagos. El Areópago. Areópagos. Y yo pude ver y me puse a estudiar. Yo digo, wow, wait a minute. Pablo estaba hablando un nivel alto retórica griega para poder enviar el mensaje de Torah sin comprometer la esencia de la Torah. Impresionante. Y eso es lo que me ayuda a mí a ser un poquito más abierto a examinar información y no agarrar bandos. Lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia. Ok, vamos a seguir aquí. Hatat. ¿Están pasando bien ustedes? Sí. Yep. Me gustaría hacer esto un poquito más a menudo, que podamos dialogar y hablar acerca de esto. Gracias por dejarme dirigir, pero me interesa mucho sus comentarios acerca de estas cosas, porque también la gente puede ver otras personas que estudian conmigo y ven el progreso, ven la forma que estamos avanzando. Alguien que lea, por favor, Hatat en la teología sacerdotal. Dani. Okay. Dice contaminación ritual. Milgrom demuestra que Hatat aborda principalmente la contaminación del santuario en lugar de la culpa moral personal. La ofrenda purifica el espacio sagrado, no la conciencia del pecador. Naturaleza no intencional. Levíticos 4:2 define explícitamente esta categoría como no intencional. Exacto. Esto no se trata de rebelión, sino de un error inadvertido. Entonces, obviamente, había perdón de pecados para esto. Una purificación. Entonces, Yeshua tenía que hacer expiación por esto. Nope. No. No. Ok. Levítico, el ejemplo era el proceso de purificación que ya lo leímos. Ok. Entonces, Avón. Augusto, puedes leer, por favor. Avón, como carga transferible. El ritual del día de la expiación de Levítico 16 ofrece la imagen más clara de Avón como una carga transferible. Levítico 16:22, el macho cabrío llevará sobre sí toda su iniquidad a una tierra inaccesible. Recuerda que aquí no dice que el macho cabrío tenía que morir. No. Entonces, ¿qué representa la muerte? Quiero hacer esta pregunta a ustedes. Si el macho cabrío que llevaba Nasá para Azazel, que llevaba las impurezas del pueblo de Israel y transgresiones, no es para un castigo de muerte para el macho cabrío para Azazel. Era para que lo llevara al desierto. Entonces, ¿qué es lo que define la muerte, el exilio y la vergüenza? Piensen. La acumulación de la impureza. Sí, pero ya eso fue limpiado del tabernáculo. El macho cabrío, la función es de llevarlo. Pero no dice que tiene que morir el macho cabrío. Entonces alguien va a preguntar, entonces Yeshua no tenía que morir. Ya va un momentico. Si el macho cabrío estuviera determinado para morir, ahora se convierte en lo que es penal substitution, una sustitución penal.
Y Ujú. ahora se convierte Yeshua en una ofrenda humana, la cual no se puede permitir. Es ilegal. Pero el hecho de que la función del macho cabrío para hacer es para cargar y transportar las impurezas fuera del campamento, por eso es que Hebreo 13 dice eso, que Yeshua fue llevado fuera de la puerta, llevando nuestro reproche. Entonces, ustedes que estudian el Antiguo Medio Oriente conmigo, ¿qué representa el desierto? El ámbito de la... La muerte, el caos. El caos. Del caos. Entonces, el lugar de destino del macho cabrío, donde se encuentra Azazel, que de acuerdo a los escritos representa o un demonio o el ámbito de la muerte, lo que sea. Todo el mundo quiere saber quién es Azazel, pero nadie quiere saber la razón por la cual se lleva allá. Es como que... En sí sería como demostrar que el Eterno es soberano sobre el inframundo, o sea, como que Él es el que tiene el dominio sobre el caos y el inframundo. Exacto, exacto. Y por e- Entonces, ahí estamos viendo nosotros la función del macho cabrío que lo va a llevar. Y eso fue lo que hizo Yeshua. Él cargó voluntariamente. ¿Me sigue? Entonces, la muerte de él tiene otra función. La muerte de Yeshua ahora se conecta con el sumo sacerdote como en la ciudad de refugio. Por eso Yeshua se presenta como un sumo sacerdote, en la cual él muere y libera a una persona de un crimen. La cual, oigan esto, la intención del crimen no fue premeditado. Pero No sí fue del culpable. nivel de Pesha. ¿Ah? Pero sí fue culpable. Seguro, Por todos somos negligencia. culpables. Y eso es lo que Pablo dice, que todos hemos pecado y hemos sido separados de la gloria de Dios. Pero no, la intención tuya y la mía nunca fue de ir en rebelión contra Dios. Es interesante, man. Vamos a seguir acá para terminar, ya casi terminamos. Pero me gusta esta dinámica, creo que debemos hacerlo de vez en cuando. No sé qué le pasó a Dani, yo espero que regrese. Ok. Y por eso no era en automático, ¿verdad? Era el chivo llevaba los pecados, pero el pueblo tenía que llevar un arrepentimiento, una teshuvá. Oh, sin arrepentimiento no había expiación. Eso es lo que dice. Pero entonces, ¿para qué servía la sangre? Recuérdate. Para purificar el espacio sagrado. Pero una pregunta, la sangre puede ser, la sangre de Yeshua, ¿se podía utilizar en la tierra? No. ¿Por qué no? Augusto, ¿por qué no? La sangre de Yeshua en la tierra, no, porque tiene que ser de los animales y tiene que ser rociada en el altar. Perfecto. Ok, porque ya Dios había establecido que si es vida, la sangre es vida, la sangre del humano es vida y la sangre del animal también. Él la reclama como vida, ¿sí o no? Sí. La jurisdicción tiene que cambiar. Diferente jurisdicción, por eso Hebreos dice cambiado el sacerdocio, cambio de ley, la jurisdicción. Y después introduce donde la sangre entra de Yeshua. Entonces, si la sangre de Yeshua se hubiera derramado en el altar, en el templo o el lugar santísimo, eso es un sacrificio humano, eso es una abominación. Así es. Pero el hecho de que la sangre, la muerte de Yeshua representa la liberación de la persona que comete el crimen. Ahora el vengador de la sangre no lo puede matar. Ahora la sangre del Mesías en ese contexto es rociada en el tabernáculo celestial. Porque la sangre en ese ámbito representa vida. Y allá la sangre de los animales no tiene autoridad. ¿Está claro eso? No estén de acuerdo porque yo lo digo. ¿Está seguro que estoy haciéndolo bien? Esto es importante. Por eso la sangre purifica, la sangre de Yeshua purifica la tierra como el espacio de Dios nuevamente. Okay, pero ya va. Ok, estoy de acuerdo contigo, pero tenemos ahora que señalar el por qué, cómo y cuándo la tierra fue profanada. ¿Dónde fue la tierra profanada? En el Edén. No, ya va. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál fue el pecado que cometió Adán y Eva de Pesha? Fue rebelión. Oh, perdón, no fue en el Edén, fue la muerte de Abel. Ok. Ese fue el crimen premeditado. Entonces estamos viendo dos dinámicas. Adán y Eva pecan, que fue, el texto no creo que dice Pesha en Génesis, pero obviamente fue a propósito. Eso no fue un accidente, fue por rebelión, fueron exiliados. El exilio los expone a las consecuencias que en este caso fue una muerte de una persona inocente. A ver,
Entonces, ese evento es lo que profanó la tierra, porque la tierra hasta ese momento era espacio sagrado. Profanó la tierra la sangre. Por eso que después del diluvio, ¿qué fue lo primero que Dios establece? Que no cometa homicidio y que no se coma la sangre, porque Él no va a perdonar eso, porque la sangre siempre ha sido vida para Dios. Fue lo que le da vida a Adán. ¿Me están siguiendo, verdad que sí? Sí. Ahora yo entiendo por qué Abel es mencionado en el capítulo 11 o 12 del libro de Hebreos. Y por eso Pablo dice que la naturaleza gime, la tierra gime. Por cierto, en el templo no había ofrendas para quitar la impureza de la tierra por sangre. No existía. No. Ahora, Dios establece en su misericordia un espacio sagrado dentro de... Ahora yo entiendo por qué el templo tenía que ser construido a cierta distancia del piso para que no hubiera impureza por muerte. Cuando una persona muere, la sangre se profana. Y te voy a decir algo, bro. Cuidado porque van a hacer reacciones a este video ahora. Ah, sí. Reacción de reacción de reacción de la reacción de la reacción de la reacción. Ay, vamos a estudiar en tanta reacción. Ok, vamos a seguir aquí. Dice, la están pasando bien, yo espero. No se enojen con nosotros, estamos contentos de hacer esto por ustedes. Ok, Avon, como que ya leímos esto, ¿verdad que sí? Ya. Sí, me falta el último Dice- pedacito que dice, esto no es purificación, sino remoción. El peso se es llevado y no limpiado. Exacto, lo que limpió el tabernáculo fue la sangre. Ujú. Ok, perfecto. Vamos a seguir aquí. Entonces, Avon y el Mesías Yeshua. Cumplimiento profético. El concepto de soportar la iniquidad encuentra su cumplimiento máximo en Yeshua, el Mesías, quien soportó el Avon de su pueblo, porque él fue traspasado por nuestras transgresiones, Peshanu, aplastado por nuestras iniquidades. I'm sorry. Abonotenu. Abonoteno. ¿Ok? El siervo sufriente soporta lo que no puede ser purificado, solo llevado. Por eso él no puede ser un sacrificio humano. Dejen de presentar a Yeshua como un sacrificio humano. Nunca vamos a llegar a ningún lado. Dice, Pesha. ¿Quién va a leer? A Daniel. Dice, Pecha, la categoría imperdonable. A diferencia de Hatá y Abón, que tiene remedios rituales, Pecha representa una rebelión desafiante que coloca al ofensor fuera del pacto. Pero el que haga algo con desafío, sea nativo o extranjero, insulta al Señor y esa persona será cortada de entre su pueblo. Números 15:30. Ok, entonces, la nota textual de la Biblia Net dice que con mano alzada, eso es lo que el texto dice, high-handed. Una pregunta, si una persona está enseñando y aparente tener conocimiento, pues está enseñando de una manera arrogante que la única forma y la única interpretación y la única verdad la tienen ellos, ¿eso no caería en lo mismo? Sería un tipo de pecha ya, orgullo. Y que la gente está altivez. siguiendo eso. Y dice Ujú. nativo o extranjero. Nativo, exacto. Pesha en la literatura profética. Los profetas usan consistentemente Pesha para describir la rebelión del pacto de Israel. Eso ya lo leímos en Isaías, capítulo 1-2. Esto no es un error inadvertido o una debilidad moral. Es un rechazo deliberado de la autoridad divina. Bobati señala que este es un lenguaje jurídico en cumplimiento del tratado del pacto. Los tres términos en Éxodo 34:7. Juan, ¿puedes leer, por favor? Quien mantiene su amor inagotable por millares, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ninguna manera dejará sin castigo al culpable. Este versículo enumera los tres términos en secuencia, demostrando sus significados distintos dentro del mismo marco teológico. Las notas de la Net Bible enfatizan la naturaleza. ¿Se fue? Exhaustiva del perdón divino en todas las categorías. Discúlpame que le di el botón que no tenía que darle. Entonces, implicaciones para la comprensión de la expiación. Hatat requiere purificación, limpieza ritual de la contaminación del santuario mediante la aplicación de sangre, que solamente los hijos de Aarón pueden hacer. ¿Ok? Dice, Avon requiere transferencia de la carga moral a un portador sustituto,
chivo expiatorio, el Mesías en este caso. Y Pesha es la rebelión del pacto, exige la eliminación o la intervención divina, que eso es lo que Isaías dice en los capítulos 59, que Dios mismo iba a intervenir, y la gente aquí pensando que es el mismo eterno que va a bajar a morir en la cruz. Ay, Dios mío, no entienden el contexto de lo que es un mediador. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estas distinciones son importantes? Comprender los significados precisos de Hatabon Pesha. Interpretación bíblica explica que la lectura precisa de estos textos levíticos y proféticos. La precisión teológica, comprender diferentes aspectos de la expiación en el Mesías y la aplicación que necesitamos aprender nosotros a distinguir entre error, falla moral y rebelión. Es algo que no estudiamos. Necesitamos entender estas tres categorías. Entonces, para terminar, vamos a leer esto acá. Vamos a leer Pesha en el día de expiación. Hatat, Daniel. Hatat, purificación ritual, cubierto por los ritos de sangre del sumo sacerdote, purificando el santuario de la contaminación cúltica. Avon. Carga transferida, abordado por el chivo expiatorio que simbólicamente se lleva la iniquidad moral acumulada de la comunidad. Y Pesha. Sin remedio ritual. Los rituales del día de expiación no ofrecen una expiación ritual para la rebelión deliberada. Requiere ser cortado de la comunidad. O el perdón de Dios. Dios perdona, incluye todas estas cosas. Por eso el pueblo ora todo el tiempo que perdone los pecados de Avon, Hatat, Pesha. Yo pienso que tenemos que aprender estas cosas. Mira lo que dice aquí. Aunque el sistema mosaico no proveía un sacrificio ritual para rebelión deliberada, Pesha, su remisión apunta y su misericordia. ¿Ok? Eso no fui yo. Ahí volvió de nuevo. Wow, ok, se volvió loquito el coso este. Me hace eso todos los estudios. Dice, más allá del ritual, la explícita falta de expiación cúltica para Pesha en la Torah subraya su naturaleza severa como una afrenta directa a la soberanía de Dios. No puede ser purificada o transferida a través de medios ceremoniales, lo que exige un modo diferente de respuesta divina, perdón divino, guardando el amor por millares, perdonando iniquidad, transgresión y pecado, pero ninguna manera absolviendo al culpable. Este versículo fundamental revela la prerrogativa de Dios para perdonar Pesha directamente, demostrando su misericordia ilimitada, incluso para el rechazo voluntario de su autoridad. Eso es increíble. En última instancia, el alcance completo del perdón para Pesha se realiza en Yeshua el Mesías, quien absorbe el juicio o la penalidad y abre un camino para reconciliación, incluso para la rebelión del pacto. Vamos, alguien que lea Romanos 9, 5, 8. Romanos, aquí, el primero que le encuentro lo lee. Romanos 5, 8. Dice, pero Dios demuestra... ¿Perdón? 5:8, ¿no? Sí. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Mesías murió por nosotros. Exacto. Por nosotros, no individual, por la comunidad entera. Todo el mundo. Ahora, en Hebreos capítulo 9, versículo 15, utiliza el equivalente de la palabra Pesha, pero en griego. Dice, así que por eso mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones. Esa es la palabra equivalente a Pesha en hebreo. Para basis. ¿Ok? Entonces la palabra se encuentra ahí. Tenemos que seguir estudiando, validando, verificando, investigando, porque si no vamos a seguir cayendo en errores. Y por eso yo propongo que si queremos entender mejor, debiéramos considerar estudiar más un poquito del libro Levítico. Porque empezamos con los mandamientos hace un tiempo atrás, ¿verdad que sí?
Ujú. Una pregunta a ustedes. ¿Cuánto les ayudó a ustedes a entender la Biblia después que estudiamos los mandamientos juntos? Un montón, Bastante, ¿verdad? bastante, sí. Sí, Sí, ahora uno bastante. ve cuando está leyendo algo, lo ve de otra forma distinta, porque ahora ya entiende uno que tiene una legalidad. Por eso, ahora, todavía no nos hemos enfocado en el libro Levítico. Eso es algo que ya yo he decidido que va a ser mi enfoque por bastante tiempo, ¿no? Obviamente de ahí van a salir otros estudios, porque 40% de los mandamientos se encuentran en Levítico. Entonces, obviamente es importante. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan en sus estudios como tarea, y lo que están en los del camino, como Pinjas y Andrés, y está Cariño está por ahí, los demás, no sé si están todos o no, que cuando vayan a hacer unos videos, que cuando empecemos a estudiar el libro Levítico, se enfocan no solamente en lo que hace el judaísmo, sino explicando el contraste con el antiguo Medio Oriente de cada mandamiento. Eso es una. La legalidad de ese mandamiento, el servicio y cómo se ejecuta, y trazando eventos bíblicos que te ayuda o a añadir o a entender el por qué esos eventos ocurren acá en los profetas, porque están transgrediendo lo que ya está establecido aquí. Y cuando terminemos con el libro Levítico, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, que todos hemos caído en la transgresión y el nivel más alto de transgresión en la categoría de pesha. Recuerda que esto no es individual, esto es colectivo. Aunque yo no esté enseñando que ustedes se rebelen contra Dios, hay muchos que sí lo están haciendo. Y por ende, esto va a tener consecuencias a todo el mundo que dice guardar Torah y seguir a Yeshua. Afectó al cristianismo, porque ellos deliberadamente cambiaron el sábado, cambiaron las fiestas, cambiaron todo. La Iglesia Católica y los protestantes, ¿sí o no? Sí. Ahora es peor, Augusto. Ahora entramos a la Torah, entendemos unos principios sin una base fundamental porque no hay en realidad una estructura educativa, y ahora estamos cayendo en el error, pero peor, con conocimiento, porque ahora hay recursos que se estudian para cambiar el contexto bíblico y todos caemos en lo mismo. Otra forma de reemplazo de teología, reemplazo. El judío no es judío, la tierra no es para el judío, y lo mismo. Hicimos así, salimos de acá, dimos una vuelta y llegamos al mismo momento con un uniforme diferente, pero llegamos al mismo momento. Y nosotros no queremos ser partícipes de ese caos. Queremos ayudar y queremos estar pendientes de no caer en el mismo error. Y por eso es que le dedicamos tanto tiempo al estudio, para aprender y para poder presentar la información, siempre dejando la puerta abierta para ser corregidos. Yep. Por las últimas palabras, Daniel. Sí, que yo pienso que desde que empezamos a estudiar, empezó con Roy Gain, de lo de que era comer la carne y lo que el proceso. Hasta ahora me he dado cuenta que el libro Levítico tiene que ver para una persona que quiere vivir dentro de una comunidad establecida por Dios. Entonces, si nosotros no entendemos cómo debemos vivir dentro de esa comunidad, obviamente todo el tiempo vamos a estar cometiendo rebelión contra Dios, porque no sabemos exactamente cómo manejarnos dentro de esa comunidad. Y precisamente eso es lo que el libro de Levítico nos quiere enseñar. Cómo podemos vivir. Pero una pregunta, ¿tú piensas que hay intención y categorías? Y tú estás muy claro con esto, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿esto representa una categoría de ignorancia o de conocimiento pleno y querer cambiarlos de todas formas? Bueno, pesha puede ser ignorancia si la persona no sabe, pero si la persona ya nosotros, sabe. el movimiento que ya tenemos un tiempo y estamos estudiando estos principios. No, es deliberado e intencional, porque sabe cómo ya tiene una forma distinta de ver la escritura y no se está manejando bajo esa estructura establecida por Dios. Exacto. Entonces ya desde ese momento se convierte en algo intencional. Exacto. Bueno, ¿y Augusto? Sí, es muy interesante el poder enfocarnos en Levítico, porque bueno, si algo que me he dado cuenta que si queremos nosotros realmente entender la Torá y entender los mandamientos, necesitamos enfocarnos en Levítico. Es necesario. Amén. No descarta, Sí, porque verdad. si nos ponemos a ver de los mandamientos, los 613 mandamientos, ¿cuántos son para el templo?
que el 279, ¿no? 45,5%. Ajá. Yeah. Entonces, hay un que dedicarnos problema. a estudiar Levítico. Así es. Y Juan, por último. No, igual lo mismo, tenemos que estudiar, por ejemplo, ahí está ahí el comentario de Jairo Díaz, que dice esos sacerdotes en el tiempo de Yeshua no eran porque desgarran las vestiduras y eso era indebido, no era debido para un Cohen. Si estudiamos Levítico, nos vamos a dar cuenta de que quizás él no conoce la información de que las vestiduras no las podía cargar el sumo sacerdote fuera del tabernáculo y especialmente de la noche. Entonces, cuando leemos que Caifás o Ananías rasgaron las vestiduras, es totalmente fuera del templo, del ámbito del templo, no eran las vestiduras sacerdotales. Entonces, el estudio nos evita ese tipo de confusiones y a veces no lo hacemos de mala manera, sino simplemente porque no entendemos y no conocemos. Y por eso nos animamos cada día a seguir estudiando, seguir validando, porque así vamos aprendiendo y vamos mejorando aún en la forma de entender la Biblia. Ahora, para complementar lo que acabas de decir, en el libro, en Éxodo capítulo 29, cuando está lo que es la dedicación de los hijos de Aarón para el servicio, comenzando en el versículo 29, habla de las vestiduras. Uh-huh. Que entonces dice, y las vestiduras santas, santas. El sumo sacerdote solamente era santo cuando se ponían las vestiduras santas y la coronita que decía santo para Adonai. Él no era permitido utilizar esas vestiduras fuera del templo. Ahora, y por cierto, como dijiste ahorita, de noche tampoco. Entonces, cuando como son santas, no podían dejar el ámbito de santidad que es el templo. Si ves la historia de Caifás, estaba en la casa de Caifás, que es exactamente el área donde estaba. Hemos estado ahí. ¿Ok? Daniel, tú y yo estuvimos allá. Augusto, tú no pudiste estar conmigo porque estaban remodelando ese lugar. Pero Daniel estuvo conmigo en las mansiones herodianas. ¿Ok? Entonces, era cerca del templo. Cuando vemos, por cierto, las vestiduras que rasgó no eran las sacerdotales. Yo tuve que rectificar eso porque en el 2005, 6, 7 y 8 yo enseñé eso. Pero cuando empecé a leer los tratados de la Mishnah y la Biblia en su contexto, me di cuenta que en eso estaba incorrecto, que estaba fuera del ámbito del templo. Las vestimentas que él que tenía puestas eran las personales, no eran las del templo. Que ahora, si esto hubiera ocurrido en el templo es otra cosa, pero no ocurrió en el templo. Y eso es para facilitarle a usted y complementar. Ahora, por favor, considere buscar la información, ¿ok? Saludos. Bueno, que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias por su tiempo. Me tardé más de lo que quería, pero pienso que pudimos cubrir un área como una forma de introducción acerca de los fundamentos y las categorías de lo que es el pecado en la Biblia. Yo espero que a cada uno de ustedes sea de bendición, al igual como nosotros en este panel. Y seguimos estudiando. Recuerden, la educación elimina la manipulación y la evidencia establece la verdad. Estudie la metodología, estudie con nosotros y enfoquémonos en estudiar, no en refutar. Es fácil refutar a todo el mundo, pero sin estudiar, refutar, nos convertimos todos en algo. Shalom a todos. Shalom. Shalom. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te reíste, Juan? No entiendo. ¿Por qué te reíste así? ¿En qué terminamos? ¿En qué terminamos? Porque no lo digas, no lo digas. Nos convertimos en algo. En algo. Que Dios lo bendiga. Gracias por su tiempo y quiero darle las gracias personalmente a todos los que estudian conmigo por el privilegio, el honor de permitirme compartir, estudiar juntos y validar información. Pues